La señora López. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Señora Siego, gracias por comparecer en esta comisión y por ratificar que usted, como responsable de la Dirección General de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, no está por la labor de proteger y velar realmente por los derechos de los niños, sino que en su puesto solo trabaja para implementar unas directrices políticas que son ideológicas y que además le imponen desde fuera de nuestras fronteras. Mira, a mí realmente me preocupa que los derechos de la infancia estén en manos de usted, por cuanto ya dijo en un artículo en el diario.es el 17 de enero de 2020 que los hijos son una responsabilidad, no una propiedad, y que es el Estado el que está obligado a velar por su protección para que sus derechos se respeten. Y también decía usted que los hijos no pertenecen a nadie, tampoco a los padres. Realmente no puede arrogarse usted, ni la Dirección General de Derechos de la Infancia, ni el Gobierno, la potestad de los padres respecto a sus hijos, ni en su derecho a educar a sus hijos y a hacerlo en libertad, conforme establece nuestra Constitución. No puede hacerlo con unas políticas, además las suyas, que solo llevan a la perversión de los menores. Pero tampoco puede usted decir que los niños no pertenecen a sus padres. Es decir, quieren ustedes a todos los hombres lejos de sus hijos, porque según su macabra teoría, todos los hombres son muy malos maridos, muy malas parejas y muy malos padres. Y ahora también, según usted, la mujer tiene que perder la libertad no solo de ser mujer, sino también de criar a sus hijos. En fin, yo le pediría que apostara por ocuparse de los problemas que de verdad aquejan a la infancia y a la adolescencia y que están muy lejos de la destrucción del orden natural y de arremeter, como hacen ustedes, contra la biología y la familia tradicional y en contra del hombre y de los padres, que hablan ustedes como si todos los españoles fueran muy malos padres. Tanto que tienen que hablar e imponer en su ley de protección a la infancia de una parentalidad positiva. Mire, yo creo que los padres, salvo en casos concretos, saben perfectamente cómo educar a sus hijos y así ha sido durante siglos. Por eso, y porque al final su función en la protección de la infancia está resultando bastante cuestionable, yo, por ejemplo, y entre otras cuestiones, quisiera que especificara en cuanto al objetivo de la reducción de la pobreza infantil y que ustedes la enmarcan dentro del acuerdo con la Estrategia 2030, algo que tampoco entiendo, porque hay que luchar contra la pobreza infantil según nos diga una agenda de fuera de nuestras fronteras, cómo hay que hacerlo. Y además, viendo que no funciona, al contrario, puesto que la pobreza infantil en España sigue creciendo y más de 2 millones de niños viven en situación de pobreza. En España, casi el 30% de la población infantil española. Son datos que ha ofrecido usted. Yo le sugiero que se alejen de cualquier agenda que, lejos de favorecer, está haciendo que España lidere los rankings de los peores datos, en este caso de pobreza infantil, pero en cuanto al paro juvenil, también lideramos el ranking de tener los peores datos. Afecta al 40% de los jóvenes entre 15 y 25 años. Y el abandono escolar, también el más elevado de Europa. Entonces, mi pregunta no puede ir en otro sentido que en cuestionarle si van ustedes a cambiar la política que están llevando a cabo para revertir estos datos que indican claramente que lo están haciendo mal, que lo están ustedes haciendo muy mal. Y, por otra parte, quisiera que, como es usted la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y ha comentado en su comparecencia que poner fin a la violencia es el eje principal de su departamento, pues me gustaría saber su opinión sobre que hace 2 semanas, en esta Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, todos los grupos parlamentarios, excepto Partido Popular y Foro Asturias, votaron en contra de una proposición no de ley de mi grupo para la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España. Para votar en contra de nuestra proposición dieron toda una amalgama de argumentos sin fundamento que solo evidencian que algo se quiere ocultar en todo este asunto. Por eso, ¿por qué no se ocupa desde su Dirección General de Asuntos de la importancia de este tema, de los abusos a menores en los centros de tutela en España y deja a un lado el imponer a los menores una educación de amoralidad sexual y del todo, ¿vale? Porque, claro, hablamos de abusos que han salido a la luz en Baleares, en Canarias, en Valencia, pero ¿por qué se niegan a que se investiguen estos casos y otros muchos que se puedan estar produciendo? Esa es su manera de proteger al menor, imponiendo sus deseos, sus ideas y convicciones, que si ya están por encima de la genética y de la biología, ahora también pasan por encima y atropellan el derecho a la protección de un menor en un centro de tutela. Menores que están siendo abusados sexualmente. ¿Por qué se niegan a investigar la gestión de los centros de menores? ¿Qué tienen que esconder? Porque estos niños pasan a ser custodiados por la Administración porque teóricamente sus familias lo hacen mal.
pero se vuelve a demostrar que las instituciones lo hacen peor. Eso es lo que quieren esconder. Y luego tenemos el problema de los matrimonios forzosos, matrimonio infantil o prematuro. Precisamente nuestros compañeros del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Cataluña han hecho un trabajo extraordinario para denunciar estos casos en Cataluña. Porque, mire, no sé si se habrá interesado por este grave asunto, pero solo en Cataluña se han detectado en la última década unos 80 casos de matrimonio forzosos entre menores de edad. Sin embargo, en Cataluña se ha elaborado un protocolo para la prevención y abordaje de matrimonios forzosos que no profundiza en las causas de esta práctica, porque alude a la etnia gitana y se olvida de que la mayoría de los casos se producen en el seno de comunidades islámicas, precisamente la confesión religiosa de esa inmigración ilegal masiva que invade España desde hace décadas. Por tanto, trabaja su departamento en este delito tipificado en el Código Penal desde el ámbito de la prevención. Lo hace desde el abordaje del matrimonio forzoso, con mención especial al islamismo radical, porque esa es la interpretación salafista del Islam es la principal causa de matrimonios forzosos de mujeres menores de edad en todo el mundo. ¿Tiene datos su departamento sobre esta cruel realidad en España de la mano del islamismo radical? Y bueno, entramos en la materia de los menores extranjeros no acompañados. De este tema yo podría estar hablando horas, pero vamos con dos detalles. Por un lado, sobre el interés del Gobierno en separarlos de su familia, conculcando el derecho de los mismos a estar con ellas. Además, lo desarraigan de sus países y, por tanto, de sus raíces, para arraigarlos en España cuando ellos no quieren hacerlo porque hay otras pretensiones. Y de ahí que los barrios más humildes estén cansados de tener un centro de menas en sus inmediaciones. Y si no, acérquese a hablar con los españoles que viven cerca de un centro de menores extranjeros no acompañados. ¿No cree que el acuerdo de Rabat de 2007 de reagrupación familiar habría que extenderlo a todo menor extranjero no acompañado que se encuentre en España? Porque, de nuevo, en esta comisión también, en debates de proposiciones no de ley, este grupo llevó una proposición instando al cumplimiento efectivo de este acuerdo y, salvo el Partido Popular, todos los grupos nos votaron en contra. Para 2 meses después, y después de la invasión sobre Ceuta de miles de súbditos marroquíes, el ministro del Interior se apresurará a ponerlo en marcha, haciendo una chapuza de esa reagrupación, pero activó el acuerdo. Por tanto, una vez activado ese acuerdo, ¿no piensa que sería oportuno la reagrupación familiar de todo menor extranjero no acompañado? Claro que para eso deberían ustedes también hablar muy seriamente con su socio y amigo del Reino de Marruecos, que en un elegante lavado de manos para no ser expedientado por la Unión Europea dijo en agosto que readmitía a todos los menores que cruzaron en mayo. Sabía Marruecos que este Gobierno de España, con su falso buenismo, no podría efectuar esas reagrupaciones. Y una vez intentado hacer las cosas bien, resulta que ya solo quedan en Ceuta 425 menores, según dice la ciudad autónoma, algo que el Gobierno, ustedes, contradicen y dicen que son unos 775, sin contar con los que siguen en las calles. Y, bueno, 300 más o menos es igual para ustedes, porque ya se han ocupado, junto al Gobierno del Partido Popular de Ceuta, de dispersarlos por toda la península. Acercan a presos etarras a sus casas y alejan a los menores de su país y de su hogar. Y, encima, usted dice que hay que acordar un mecanismo nacional de reparto. Pero, señora Siego, entre en razón y apueste porque esos niños vuelvan a sus casas, no siga alejándolos. Pero es que usted misma lo reconoce en la entrevista que hace unos días ofreció en la agencia de noticias EFE, que estaba usted muy preocupada por el elevado número de menas en las calles de Ceuta. Pues es que ustedes quieren que esos niños estén en centros, pero ellos no quieren. Y, al final, con su falso buenismo, están malviviendo y delinquiendo en las calles, rompiendo los cristales de hileras de coches aparcados, delinquiendo en manadas y mendigando. Eso es lo que ustedes han conseguido con esos menores. Esa es la realidad. Pero la clave en todo este asunto es muy sencilla. ¿Van a velar ustedes de verdad por el interés superior del menor? Si es así, esos menores deben volver con sus familias y a su entorno social. ¿Por qué su interés de desarraigarlos bajo unos efectos llamada que, lejos de mirar por su bien, les perjudican a ellos y perjudican a los españoles, que ven cómo sus impuestos van destinados a sufragar gastos a la atención de menas, mientras muchos padres no tienen que dar de comer a sus hijos y, además, ven sus barrios inseguros en los que sus hijos no pueden jugar en la calle porque las calles están invadidas? Muchas gracias. Señora Anguita, que se ha referido a mi grupo, decirle que yo entiendo que le moleste la presencia de los 52 de Vox en el Congreso, pero eso es lo que han querido cerca de 4 millones de españoles. Así que tenga paciencia, que le he visto muy exaltado en su intervención. Por cierto, señora Anguita, la cuestión no es vincular inmigración con delincuencia. La cuestión es por qué ustedes quieren esconder los sucesos cuando el delincuente es un inmigrante.
Y, bueno, una vez dicho esto, señora Siego, muchas gracias. Como ustedes se delatan, tanto con lo que hacen como con lo que no hacen, pues volviendo a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en mayo, en cuanto a su implementación, respecto al objeto de la ley, aprobar una norma integral que proteja a los menores frente a cualquier violencia, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, según una respuesta que nos dio la semana pasada, no ha efectuado ningún acuerdo a partir de su entrada en vigor. Como digo, eso no lo digo yo, lo dice el Gobierno en una de sus respuestas a una pregunta de este grupo parlamentario del 24 de noviembre. Dice, en concreto, que la ley está en proceso de implementación sin que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya efectuado ningún acuerdo a partir de su entrada en vigor. Esta respuesta es de la semana pasada. Pero ustedes sí que trabajan y se dejan la piel por los menores extranjeros no acompañados, como no dentro de la Agenda 2030. Ustedes ya han presentado, como usted ha explicado, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, el documento borrador de una estrategia estable para la atención de niños migrantes no acompañados que llegan a España. Es decir, lo tenemos todo. Agenda 2030, usted me lo ha querido negar. Ya anunció el Gobierno su pretensión del Plan 2050 con la previsión de que aquí entonces lleguen a España 255.000 inmigrantes. Por tanto, primer punto positivo que se cuelgan ustedes negativo para los españoles. Y segundo, se dan más prisa en establecer las líneas de lo que llaman estrategia estable para atención a menas, mientras la protección frente a la violencia de los menores, como dice esa respuesta, sin acuerdo para su implementación. Así es este Gobierno, siempre anteponiendo los intereses globalistas a los intereses de los españoles. Y así nos va. Aunque sí lo ha comentado usted, que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 quiere presentar a finales de año la Estrategia Nacional sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. ¿Podría darnos algunas pinceladas más precisas sobre esta estrategia, qué puntos principales va a desarrollar y con qué intenciones? Le pregunto para ir preparándonos por lo que pudiera venir, porque, por cierto, ha hablado usted de reducir la segregación familiar. ¿Podría explicar a qué se refiere con ese término y con qué objetivo? Y respecto de nuevo a los centros de menores y a la corrupción con graves abusos a menores, su respuesta, o mejor, su no respuesta, es tanto o más deficiente que los argumentos que nos dieron en la Comisión de Debates de Proposiciones no de Ley hace 2 semanas, cuando rechazaron la creación de esa comisión de investigación de los centros de tutela en España, porque usted no ha querido responderme bajo el argumento de esa discrepancia, que es verdad, discrepamos, pero yo solo le preguntaba su opinión acerca de esa negativa. Ustedes presumen de haber aprobado la Ley de Protección a la Infancia frente a la violencia, pero ¿dónde queda la protección frente a la violencia de las niñas tuteladas en Baleares, de las niñas del caso de las 18 lobas en Las Palmas de Gran Canaria, de la niña del caso Oltra en Valencia? ¿A qué se debe tanta oposición y opacidad en investigar esos abusos que ustedes cubren con una cortina de humo? Ya podían ustedes coger ejemplo de Bruselas, que en octubre el Parlamento Europeo aprobó que se investigara la explotación sexual de las menores tuteladas en Baleares. Claro, cierto que se aprobó a pesar de tener el voto en contra del PSOE y de Podemos. Pero aún hay más en esta historia, porque para colmo de males no tienen ustedes intención de modificar el sistema de protección a la infancia, por lo que se ve. Así que por sus hechos los conoceréis, pasaje bíblico. No sé si lo conoce. Por sus hechos los estamos conociendo y los españoles también. Muchas gracias.